Queridos chicos y chicas del Instituto de los Andes, estoy muy feliz de poder estar con vosotros en esta semana de oración con un título tan hermoso como es Amor escrito con sangre. Gracias al pastor Nelson por invitarme a esta semana de oración. Gracias también al pastor Samuel Jara por su amable presentación. Y también un fuerte abrazo y un saludo a la directora del instituto, Olfa Cortés. Y un saludo también a todos los padres, familiares de todos los alumnos de nuestro instituto. La verdad es que tengo un privilegio al poder hablar de la palabra de Dios y sobre todo de una historia tan hermosa como es la historia de nuestro mejor amigo. Porque este título tan bonito que habéis escogido no esconde otra cosa nada más que eso. Un amigo que dio su vida por nosotros. Un amigo que entregó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Un amigo que nos amó tanto, 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 que toda la eternidad no será suficiente para poder meditar, para poder descubrir las profundidades, la anchura, la longitud, la altura de ese increíble amor que Jesús tuvo por ti y por mí. ¿Sabéis? Podríamos coger toda la Biblia y toda la Biblia nos explicaría este increíble amor, así es que estaríamos, como he dicho, la eternidad hablando de ello. Pero si tenemos que resumir, vamos a comenzar la historia por el principio. Y el principio está en Génesis 1 y 2. Ahí es donde se nos cuenta cómo Jesús comenzó esta historia de amor por nosotros, creando un universo. Porque Dios, que estaba formado por 3 personas, no quería estar solo, quería tener amigos. Igual que vosotros no deseáis estar solos, queréis tener amigos, amigas. ¿Y por qué? Pues porque el ser humano le encanta estar rodeado de personas, querer a otros, que le quieran, es decir, toda esa relación maravillosa que conlleva la amistad. Bueno, pues Dios quería esto. Dios quería tener un universo poblado de personas, de gente, para poderlas amar y para que esas personas también le amaran a Él. Así es que nos dice Génesis 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tenemos, chicos, la creación inicial. Aquí tenemos cuando Dios en el versículo 1 crea todo el universo, todo lo que existe, esas millones de estrellas que veis, todas fueron creadas en ese principio, en ese origen, y también la tierra. Posteriormente, después de crear muchos mundos, después de hacer mucha creación, Dios llegó a nuestro mundo para crear. En el versículo 1, Dios crea todo el universo y la tierra. Y en el versículo 2, Dios viene a crear específicamente todo lo que tenía que haber sobre la faz de este mundo. Pero sabéis, entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió algo. Ocurrió una historia triste, muy triste. Porque, sabéis, entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo una guerra en el cielo, hubo una rebelión en el cielo. Sabemos que Jesús creó un ángel muy poderoso que se llamaba Lucifer. Lucifer, que significa portador de luz, era el mejor amigo que tenía Jesús. Y podríamos decirlo al revés. El mejor amigo que tenía Lucifer era Jesús. Y uno podría preguntarse, después de conocer la historia que conocemos, de cómo Lucifer, cuando Jesús vino a este mundo, lo mató y lo clavó en una cruz, ¿cómo es posible que Jesús creara a un ser que sabía que un día lo mataría en una cruz? ¿Sabéis? Si yo supiera que en mi casa alojo una persona y si yo tuviese la omnisciencia que tiene Dios, es decir, que conoce todo absolutamente el futuro, y yo supiese que esa persona un día me clavará un puñal por la espalda,
pues sería muy difícil que yo tuviera esa persona en casa. Es posible que vosotros no la tuvierais para nada. Es posible que dijerais, no, por favor. Sin embargo, Dios no es así. Dios sabía lo que Lucifer un día haría con él y sin embargo le dio toda su amistad, todo su amor. Lo hizo bellísimo, increíble. Se nos dice que era un portador de luz, es decir, era un ser de luz impresionante. Y Jesús se hizo su mejor amigo y lo hizo sinceramente para que Lucifer no tuviese ningún motivo de decir me trataste mal, me hiciste de menos, no me quisiste. No, lo hizo bellísimo, le dio lo mejor y además era su mejor amigo. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues ocurrió una cosa entre ese versículo 1 y ese versículo 2, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quisieron hacer los planes para crear nuestro mundo, pues hicieron un concilio entre los tres. Y ese día Jesús y Lucifer iban pues charlando, y cuando llegaron a las puertas donde iba a ser el concilio, Jesús le dijo a Lucifer, ¿sabes, querido amigo? Hoy no puedes entrar conmigo aquí porque vamos a hablar los creadores de un nuevo proyecto que tenemos, la creación de la tierra. ¿Sabéis? Aquello no le gustó a Lucifer. Y nos dice el Espíritu Profecía que ese fue el motivo por el que Lucifer comenzó a tener envidia de Jesús, diciendo ¿por qué él entra y por qué yo no entro? ¿Sabéis? Jesús tenía la misma forma que Lucifer. Jesús en todo el Antiguo Testamento aparece como un ángel, porque Jesús, al que yo llamo el ministro de Asuntos Exteriores del cielo, toma la forma de sus criaturas. ¿Para qué? Justamente para eso, para que sus criaturas no tengan ningún miedo de él, ningún temor, para que lo vean igual y automáticamente el diálogo se abre, la amistad se abre. El Padre tomó la forma del poder absoluto, porque siempre tiene que haber una persona de la divinidad que muestre cuál es el poder increíble que tiene Dios. Los tres tienen el mismo poder, pero adoptaron formas distintas para poder actuar mejor con los seres creados. Y el Espíritu Santo tomó una forma que le permitiera estar en todos los lugares del universo a la vez. Jesús dijo, es como el viento, ¿verdad? El viento no lo vemos, pero notamos sus efectos. Así es el Espíritu Santo. Jesús tomó la forma de sus criaturas para poder caminar con ellas, hablar con ellas, pasar el brazo por el hombro, darles la mano, en fin, todo lo que hacemos con los buenos amigos. Así es que, ¿sabéis? Lucifer no le gustó para nada que su amigo le dijera que ese día no podía entrar a aquella reunión que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí comenzó una rebelión terrible, una rebelión que acabó en una guerra. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. Quizá pasaron 1000 años, quizá pasaron 2000 años en el que Dios tuvo paciencia con Lucifer, con sus críticas, con sus acusaciones falsas. Ese buen amigo se convirtió en un enemigo y un día ya no aguantaron más y decidieron que Lucifer y sus miles de compinches a los que él había convencido en su rebelión tenían que marcharse del cielo. Así es que no se quisieron ir a las buenas y hubo una batalla en el cielo, una batalla tremenda en la que finalmente Jesús y sus ángeles leales ganaron a Lucifer y a sus ángeles malvados y fueron echados del cielo. Y esto ocurrió exactamente entre el versículo 1 y 2. En el versículo 2, como hemos leído, dice que Jesús vino a crear este mundo. Y sabéis, cuando Jesús creó este mundo, puso en este mundo un huerto precioso plantado para la primera pareja y en el centro de ese huerto puso 2 árboles. La Biblia dice que puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Allí estaban los 2 en el centro. ¿Sabéis? Jesús les dijo a Adán y Eva, oye, si queréis seguir siendo amigos míos,
no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese árbol representa a mi enemigo. Un día fue mi amigo, pero ahora solo quiere destruirme y destruiros a vosotros. Así es que si queréis tener felicidad, paz, no comáis de ese árbol. Hoy Jesús te dice lo mismo. Te dice, no comas del conocimiento del mal, no practiques el mal, no entres a experimentar el mal, porque te va a matar. Sí, Satanás te lo puede pintar muy bonito, como una hermosa fruta, ¿verdad? Como le presentó a Eva, diciéndole, no pasará nada. Fíjate, yo la estoy comiendo e incluso he adquirido el don del habla, ¿verdad? Esa serpiente que estaba allí comiendo esos frutos no le pasaba nada. He adquirido el don del habla. Tú que eres mucho más inteligente, ¿qué va a pasar contigo? Serás como Dios, le dijo. Serás como Dios. Y Eva se lo creyó. Pero fueron engañados. Y no será porque Jesús no les advirtió. Y Jesús les dijo, si queréis vivir para siempre, comed del otro árbol, del árbol de la vida. Así es que el árbol de la vida representaba a Jesús y el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba a Satanás. Tristemente sabemos la historia. Eva comió del fruto, luego le llevó a Adán, Adán también comió y finalmente ambos fueron completamente engañados. Así es que fijaros, Satanás perdió la batalla en el cielo porque fue expulsado del cielo y como ya no podía vencer a Jesús, entonces vino aquí para intentar engañar al mejor amigo que en ese momento también tenía Jesús, que era Adán y Eva. Y Jesús venía a visitarlos todos los días y hablaba con ellos. Y hablaban de la eternidad y hablaban de lo que Él había hecho por ellos. Hablaban de todo. Jesús les advertía de lo que Satanás intentaría. Todo eso nos sirvió porque finalmente Adán y Eva decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Simplemente porque fueron engañados por el enemigo, Él les hizo creer que era más ventajoso comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Alcanzarían unas metas, alcanzarían un conocimiento nunca visto y lograrían ser como Dios. ¿Realmente sabéis lo que les dijo? La serpiente lo que les dijo es, oye, ¿sabes? Dios encontró primero este árbol. Él comió de este árbol y por eso se hizo Dios. Y ahora no quiere que vosotros comáis de este árbol para que no seáis igual que Él. Imaginaros qué engaño más terrible. ¿Sabéis? Cuando Adán y Eva comieron, ¿sabéis lo que pasó inmediatamente? Lo que pasó inmediatamente, ellos estaban revestidos de unas vestiduras de luz impresionantes. Pues instantáneamente, en cuanto comieron, esas vestiduras se apagaron. Y en vez de ser como Dios y sentirse con una sabiduría impresionante, ¿sabéis lo que les pasó? Lo que les pasó es que sintieron miedo, sintieron vergüenza, se vieron desnudos. Es muy interesante que en la antigüedad los únicos que andaban desnudos, porque Moisés escribió este relato del Génesis, los únicos que andaban desnudos eran los esclavos. Así es que cuando Adán y Eva se quedan desnudos, es una forma de decir que habían sido esclavizados por el gran enemigo de Dios, que era Satanás. No habían logrado alcanzar ser como Dios, sino que hasta la ropa que llevaban encima se la habían robado. Qué triste ironía. Y en vez de sentirse felices, no, se sentían desgraciados, desdichados, con miedo, avergonzados, incluso con angustia y aterrorizados de solo pensar encontrarse con Dios. Así es que corriendo se fueron a hacerse vestiduras ¿de qué? ¿Cómo podrían cubrir su desnudez? Encontraron unos árboles allí con unas hojas muy grandes. Se dice que eran higueras con sus hojas enormes. Y como pudieron se cosieron delantales.
y se los pusieron a ver si se podían tapar la desnudez. Y en ese momento escucharon la voz de Dios en el huerto, que como cada tarde venía a verles, como un buen amigo que siempre viene a verte, que siempre quiere charlar contigo, que quiere compartir contigo. Todas las tardes Adán y Eva salían a recibirle, salían gozosos a encontrarse con su Creador. Ese día Adán y Eva estaban aterrorizados. Así es que cuando oyeron la voz de Jesús llamándoles por el huerto, ellos salieron huyendo, escondiéndose entre los árboles y los arbustos, intentando que Dios no los encontrase. Y Jesús les decía: Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Sabéis, queridos jóvenes, cuando nosotros hacemos algo que no está bien, a veces pensamos que lo que hacemos puede estar bien, pero cuando tú sientas miedo, cuando sientas vergüenza, cuando sientas absoluta vergüenza por lo que has hecho, cuando sientas que tienes que mentir, todo eso te va a indicar que realmente lo que has hecho no está bien. Esto es lo que sintió Adán y Eva. Adán y Eva sintieron verdadera vergüenza, verdadero miedo. Inmediatamente sintieron que lo que habían hecho no estaba bien y que les habían engañado. Pero a mí me encanta que Jesús, a pesar de haber sido traicionado por ellos, a pesar de haber sido completamente abandonado por ellos, Jesús los busca, y los busca, y los busca, y los busca. ¿Sabes? A ti te puede pasar lo mismo. Puede que hayas hecho alguna cosa que no estaba bien. Puede que incluso estés enganchado en alguna cosa que no está bien. Pero, ¿sabes? Jesús siempre te buscará. Jesús siempre te llamará. Jesús siempre saldrá a tu encuentro. Porque no hay nada, absolutamente nada, que tú hagas que sea lo suficientemente grave para que Jesús no salga a buscarte. Y Jesús siempre te preguntará: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Vuelve conmigo. Esto es lo que hizo Jesús con Adán y Eva. Esto es el increíble amor de ese amigo que nunca nos abandonará. ¿Sabéis? Cuando finalmente Jesús encontró a Adán y Eva y les preguntó que por qué estaban huyendo de él, ¿sabéis lo que dijeron Adán y Eva? Le dijeron porque teníamos miedo. Y Jesús les dijo: ¿y por qué tenéis miedo? Porque estábamos desnudos. Y entonces Jesús les dijo: ¿y por qué? ¿Cómo supisteis que estabais desnudos? Si ya estabais desnudos, así es que ¿cómo llegasteis a la conclusión de que estabais desnudos si nunca sentisteis vergüenza, ni miedo, ni confusión? Ahora, ¿qué os ha hecho sentir eso? Y como ellos no contestaban, Jesús les dijo: ¿será que comisteis del árbol que os dije que no comierais? Y sabéis, es interesante porque en vez de reconocer su culpa, Adán dijo: la mujer que tú me diste me engañó y me dio a comer del fruto y yo comí. Así es que fijaros, en vez de decir: oye, tengo la culpa, he hecho mal. No, la mujer. Las culpas es de otro. Desde entonces la humanidad hace esto. Desde entonces cada vez que hacemos algo malo siempre hacemos esto. Buscamos excusas, buscamos decir: no, el otro tiene la culpa, yo no, otro. Y cuando le preguntó a la mujer dijo: no, la serpiente me engañó y yo comí. Así es que, queridos jóvenes, cuando nosotros hagamos algo malo, lo único que Dios espera, que es lo que esperaba de Adán y Eva, lo único que espera, como nuestro buen amigo que es que le digamos: es verdad, Señor, tienes razón, he fracasado, es verdad, he caído en esto, no tenía que hacerlo, yo lo sabía, pero al final lo hice, perdóname.
Perdóname y la próxima vez, Señor, ayúdame a no caer en esto. Es lo que tengo que decirle. Reconocer que lo he hecho mal. Solo con que lo reconozcamos, solo con que le pidamos perdón, y Jesús, que nos ama tanto, nos va a perdonar. No hay nada que Jesús no te pueda perdonar, querido chico y querida chica. Nada, absolutamente. Él ha muerto por ti en la cruz para perdonarte cualquier cosa que hagas. ¿Sabes? Para terminar, te tengo que contar que Jesús, cuando ellos finalmente, con sus delantales de higuera y echándose la culpa uno al otro, y pensando que quizá no era tan grave lo que habían hecho, que al fin y al cabo era una fruta, ¿qué más daba una fruta más, una fruta menos? Entonces Jesús tuvo que coger, y delante de ellos posiblemente, tuvo que matar a 1, 2, 3 corderos, no sé cuántos. Les quitó las pieles, y con esas pieles confeccionó unas túnicas de pieles para Adán y para Eva. Les quitó sus vestiduras de higuera y les puso las vestiduras de pieles. Adán y Eva se quedaron horrorizados. Jamás habían visto morir un animal, jamás habían visto la sangre, jamás. Imaginaros el trauma que tuvo que ser eso para ellos. Y todavía las pieles estaban calientes y el Señor se las puso encima. Con eso ellos aprendieron una terrible lección. Y es que el pecado, ese virus increíble que trajo Satanás a nuestro mundo, ese virus que nos confinó en nuestro mundo, ese virus que nos ha dejado completamente aislados de todos los demás mundos creados donde no hay ese virus que produce la muerte, y llevamos 6000 años confinados. Adán y Eva aprendieron que finalmente ese virus mata, y que esos animales inocentes habían muerto por el terrible pecado y la terrible equivocación que ellos habían cometido. Y esos animales representaban a Jesús, que también iba a ser un ser inocente, que tendría que venir un día y morir para que el ser humano no tuviese que morir. Así es que Jesús cargó nuestro pecado sobre él y nos dio a cambio su perfección. Esos animales cargaron nuestro pecado sobre ellos y nos dieron a cambio, ¿qué? Sus pieles. Pues Jesús cargó nuestro pecado sobre él y nos dio a cambio sus vestiduras perfectas, que representan su vida perfecta. Así es que yo le doy a Jesús mi pecado y Jesús me da a cambio su vida perfecta. Y sabes, solo con la vida perfecta de Jesús, revistiéndote completamente, podrás un día estar en el cielo. Podrás un día subir en ese carro fantástico que vendrá en la segunda venida y que nos llevará al universo que Dios creó en aquel inicio, en aquel primer tiempo donde Él creó todo lo que existe. Volveremos a estar unidos con el universo. Para ello tienes que permitir que Jesús te ponga hoy sus vestiduras, que Jesús te ponga hoy su perfección, que Jesús te dé su carácter. Para eso, querido joven, tienes que hablar con Jesús, tienes que pasar tiempo con Él, tienes que conocerlo, tienes que conocer a ese amigo que ha pagado ese precio tan grande por tu vida, que ha dado su vida por ti. Tienes que conocerlo, tienes que hablar con Él, tienes que leer la palabra de Dios para profundizar en todo el proyecto que Él tiene para tu vida. Y Él lo único que quiere es transformarte. ¿Sabes? Él les prometió a Adán y Eva en Génesis 3, versículo 15.
Él les prometió cuando ellos estaban completamente desesperados, después de ver lo que su pecado había producido, cómo aquellos animales habían muerto por su culpa. Entonces Él les dijo en Génesis 3:15, ¿sabéis? Yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Le dijo, yo voy a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer que fue engañada por la serpiente. Voy a poner enemistad entre tu simiente, le dijo a la serpiente, y la simiente suya. Es decir, la serpiente tendría una descendencia, tendría gente que seguiría a la serpiente, pero también habría una descendencia por parte de la mujer, realmente un descendiente. Un día Jesús nacería de una mujer. Jesús crecería como un ser humano perfecto. Jesús no sería vencido por el pecado y Jesús finalmente enfrentaría a Satanás y, fijaros lo que dice el texto, ésta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer que es Jesús te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que es el talón. Una serpiente cuando muerde, siempre muerde en el talón, porque claro, tú la pisas, no la ves, vas entre la hierba, la pisas y ahí te muerde la serpiente. Pero entonces tú le pisas la cabeza y entonces mataste a la serpiente. Esto es lo que Jesús hizo. La serpiente le mordió en el talón y su veneno lo mató en la cruz. Pero al mismo tiempo él le estaba pisando la cabeza a la serpiente, porque con su muerte en la cruz Jesús cargó todo nuestro pecado y pagó el precio por él. Luego resucitó y desde el cielo ahora mismo Él está intercediendo y buscando tu amistad. Así es que ese amor escrito con sangre fue escrito en la palabra de Dios para que hoy tú lo encuentres, para que tú te encuentres con tu amigo, para que lo aceptes como tu Salvador y para que muy pronto, chicos, muy pronto, porque lo que estamos viviendo no es más que una muestra de que Jesús está a las puertas. Jamás en la historia de la humanidad ha pasado lo que está pasando. Y de alguna manera Dios está intentando enseñarnos que lo que está pasando es una repetición de la historia del principio. Estamos encerrados, no podemos salir, no podemos tener una relación correcta, porque hay un virus que nos mata o que quiere matarnos. Así es que el pecado hace lo mismo. Ojalá te inmunices con la sangre de Jesús, te inmunices con su amor, te inmunices con su perfección y muy pronto podamos salir porque Él va a volver a buscarnos y nos va a invitar a todos los que hayamos sido inmunizados contra el virus del pecado gracias a su sangre a poder pasar con Él la eternidad. Que el Señor te bendiga, querido joven, y espero que mañana nos veamos de nuevo para seguir contándote la historia de ese increíble amor escrito con sangre. Que el Señor te bendiga.